En un movimiento que ha dejado a toda la nación atónita, el príncipe Guillermo, el heredero al trono y un símbolo de calma y responsabilidad, ha cancelado repentinamente todos sus compromisos y participaciones personales apenas unas horas después de que surgieran noticias familiares desgarradoras. El palacio no ha emitido ningún comentario oficial, pero su silencio solo ha profundizado la preocupación pública. ¿Qué podría ser tan grave que obligara al hombre conocido por su inquebrantable disciplina real a detenerlo todo? Según fuentes cercanas, Guillermo se ha retirado de todas las actividades, incluidas las reuniones privadas, que se suponía que debían permanecer confidenciales. Algunos informantes revelaron que el príncipe de Gales parecía profundamente angustiado. Se cree que salió de Londres a altas horas de la noche para regresar con su familia, donde se dice que se está desarrollando una emergencia profundamente personal. Este impactante acontecimiento se produce en un momento en que la familia real ya se encuentra bajo una intensa presión, desde las preocupaciones sobre la salud de los miembros de mayor edad hasta los persistentes rumores en torno a la princesa Catalina y el pesado peso de la sucesión que recae sobre los hombros de Guillermo. Ahora, la gente de todo el Reino Unido se hace la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente? ¿Es esto simplemente una reacción temporal a rumores infundados o una señal de que una verdadera tragedia familiar está teniendo lugar tras las puertas del palacio? ¿Qué opinas de la repentina decisión del príncipe Guillermo? ¿Podría el palacio estar ocultando algo al público? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. El titular de última hora. Comenzó como cualquier otra mañana en Londres. Las puertas del palacio brillaban bajo un cielo gris y los corresponsales reales estaban listos para otra aparición cuidadosamente programada. Se esperaba que el príncipe Guillermo asistiera a un importante evento benéfico, uno que había estado marcado en el calendario real durante meses. Las cámaras estaban preparadas. Los reporteros ensayaron sus líneas de apertura y los fanáticos reales se reunieron afuera con banderas y flores, con la esperanza de echar un vistazo al futuro rey. Todo parecía rutinario, tranquilo y bajo control hasta que dejó de serlo. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud. Un asistente real emergió brevemente de detrás de las puertas de hierro, hablando apresuradamente por teléfono. Momentos después, los organizadores del evento comenzaron a empacar. El ambiente cambió en segundos. Los reporteros intercambiaron miradas nerviosas. Algo había ido terriblemente mal. Luego vino el anuncio. El príncipe de Gales ya no asistirá al evento de hoy debido a circunstancias personales imprevistas. Circunstancias personales imprevistas. Dos palabras que enviaron ondas de choque por todo el Reino Unido y más allá. ¿Qué podría haber sucedido para obligar al príncipe Guillermo a cancelar una aparición en el último momento? ¿Había una amenaza a la seguridad? ¿Alguien resultó herido? ¿O algo más personal había golpeado el corazón mismo de la familia real? Las preguntas resonaron en las salas de redacción, las redes sociales y las salas de estar de todo el mundo. En cuestión de minutos, todos los principales medios de comunicación transmitieron en vivo. Última hora, declaró una cadena. El príncipe Guillermo cancela su aparición en medio de la preocupación del palacio. Otro informó que los analistas se apresuraron a reunir detalles, pero no llegó ninguno. El palacio de Kensington permaneció en silencio. La oficina de prensa real no emitió ningún comentario adicional.
El misterio se profundizó para una familia conocida por mantener el control. Este silencio decía mucho. Dentro del palacio, el ambiente fue descrito como tenso. El personal se movía silenciosamente, evitando las cámaras apostadas afuera. Alguien había hecho una llamada telefónica urgente esa mañana, y lo que se dijo durante esa llamada cambiaría todo el día del príncipe. ¿Eran noticias de un médico, una emergencia familiar o tal vez algo relacionado con el propio rey? Todas las posibilidades fueron consideradas, pero nadie sabía la verdad. Afuera, la imaginación del público se desató. Los fanáticos compartieron su preocupación en línea, mientras que los observadores reales compararon el evento con emergencias reales anteriores. Algunos recordaron el día en que se informó por primera vez del accidente de la princesa Diana, cuando la confusión, la especulación y el dolor llenaron el aire. ¿Podría ser este otro momento que marcaría la historia real? Para los reporteros en el lugar, la historia era a la vez emocionante e inquietante. El heredero al trono había desaparecido de la vista pública sin explicación. Cada momento de silencio del palacio solo alimentaba el suspenso. Si la razón fuera menor, preguntó un comentarista, ¿realmente habrían cancelado un evento tan repentinamente? Era la pregunta en la mente de todos. Mientras la mañana se convertía en tarde, el mundo real parecía contener la respiración. Detrás de esas paredes del palacio, algo significativo estaba sucediendo. Algo tan personal, tan inesperado, que obligó al príncipe Guillermo, el hombre conocido por su deber, estabilidad y compostura, a alejarse del centro de atención. El titular se había publicado, pero la historia apenas comenzaba. La calma antes de la tormenta, apenas una semana antes, todo parecía perfectamente normal. El príncipe Guillermo estaba radiante mientras estaba de pie junto a dignatarios, estrechando manos e intercambiando sonrisas en un centro comunitario en Londres. Las cámaras destellaron. Los reporteros elogiaron su liderazgo tranquilo y notaron lo seguro que parecía al adentrarse en su papel real. No había señal, ni siquiera el más leve indicio de que algo anduviera mal. La compostura del príncipe, su calidez y su sentido de propósito hicieron parecer que la monarquía estaba en buenas manos. ¿Pero era todo tan sereno como parecía? Mientras se repite el metraje, su sonrisa parece genuina. Su tono era medido, sus ojos firmes. Sin embargo, aquellos más cercanos a él describieron más tarde momentos sutiles. Una mirada distraída, una pausa silenciosa, un suspiro entre compromisos. ¿Podría ser que la tormenta ya hubiera comenzado a gestarse silenciosamente detrás de los muros del palacio? ¿Había estado el príncipe Guillermo cargando una carga que nadie más podía ver? Los observadores reales son muy conscientes de que las apariencias en la familia real rara vez se tratan solo de apariencias. Cada gesto, cada atuendo, cada discurso está cuidadosamente coreografiado para mantener la imagen de estabilidad. Pero debajo del exterior pulido se encuentra el lado humano de la monarquía, las emociones, los miedos y los dolores privados que las cámaras rara vez capturan. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esos momentos invisibles? Los informantes del palacio insinuaron más tarde que el príncipe había recibido varias llamadas inesperadas en el día previo a su aparición cancelada. Los asistentes notaron un cambio en su rutina. Las reuniones que normalmente eran alegres se volvieron tensas.
Los informes sugieren que pasó más tiempo en reuniones privadas con personal de alto rango y realizó varias visitas a su padre, el rey Carlos. ¿Era un asunto personal que preocupaba la salud del rey? ¿O era algo mucho más emocional? Tal vez una situación que involucra a otro miembro de la familia. La calma que el mundo vio era, de hecho, la calma antes de una ola rompiente. Incluso se decía que la duquesa de Cambridge, conocida por su comportamiento sereno, se había vuelto inusualmente silenciosa durante los recientes compromisos públicos. Aquellos que la observaron de cerca notaron que sus ojos a menudo se desviaban como si estuvieran perdidos en sus pensamientos. Podría haber sabido lo que venía. Luego estaba la agenda pública. Los planificadores reales hicieron pequeños ajustes, pero en ese momento nadie los cuestionó. Un evento pospuesto aquí, una reunión reprogramada allá. Todo parecía rutinario. Solo más tarde los periodistas reconstruyeron el patrón. Estas no fueron coincidencias. Eran señales de que algo serio se estaba desarrollando en privado. A medida que continúa la narración, revisitamos la cobertura de prensa de esa semana. Los titulares de noticias se centraron en historias más ligeras. Moda real, trabajo benéfico y campañas ambientales. Nadie se dio cuenta de que detrás de esas fotografías sonrientes, la Casa Real se estaba preparando silenciosamente para una noticia devastadora que pronto llegaría al príncipe de Gales. La calma antes de la tormenta fue perfecta, deliberada y silenciosa. Pero el silencio, como muestra la historia, a menudo esconde las verdades más profundas. Cuando finalmente llegó el momento decisivo, no solo interrumpió un horario real, destrozó la ilusión de control que el palacio había trabajado tan duro para mantener. Y para el príncipe Guillermo, marcó el comienzo de una crisis profundamente personal, de la que ningún título o protocolo podía protegerlo. La misteriosa cancelación. La mañana del evento comenzó como cualquier otro compromiso real. El escenario estaba listo, las cámaras estaban en posición y la prensa estaba lista para transmitir la aparición del príncipe Guillermo a millones de personas en todo el mundo. El evento fue significativo, dedicado a una importante causa benéfica cercana a su corazón. Las invitaciones habían sido enviadas semanas antes. Los asistentes incluyeron invitados de alto perfil, representantes del gobierno y miembros del público, ansiosos por ver al príncipe en persona. Sin embargo, momentos antes de su llegada programada, algo cambió. A las 9:45 en punto, el convoy real que se esperaba que saliera del Palacio de Kensington no se movió. Los fotógrafos apostados cerca comenzaron a sentir que algo andaba mal. Los asistentes entraban y salían de las puertas rápidamente, algunos hablando en voz baja, otros evitando el contacto visual. ¿Qué podría haber causado una interrupción tan repentina en una familia conocida por su impecable precisión? ¿Por qué cancelar en el último minuto? Un portavoz del palacio apareció ante las cámaras, con expresión grave. En una breve declaración redactada cuidadosamente, confirmaron lo inesperado. El príncipe de Gales ya no asistirá al evento de hoy debido a un asunto familiar privado. Asunto familiar privado. La frase quedó suspendida en el aire como un misterio demasiado delicado para tocar. Los reporteros inmediatamente comenzaron a buscar pistas, sus preguntas resonando en las salas de redacción. ¿Alguien en la familia real estaba enfermo? ¿Había habido una emergencia en Balmoral o Windsor?
El anuncio se extendió como un reguero de pólvora a través de los medios de comunicación. En cuestión de minutos, la noticia dominó los titulares. Cada canal de televisión, cada plataforma en línea, cada comentarista real parecía tener solo una pregunta. ¿Qué le pasó al príncipe Guillermo? Las teorías comenzaron a formarse. Algunos especularon sobre preocupaciones de salud. Otros susurraron sobre posibles tensiones dentro de la familia. ¿Podría estar conectado con el rey Carlos, cuyas recientes apariciones públicas ya habían suscitado preocupación sobre su bienestar? Mientras tanto, en el lugar donde se esperaba al príncipe, los invitados fueron escoltados discretamente. Se les pidió a la prensa que tuvieran paciencia, pero el silencio llenó el aire. Algunos asistentes describieron la atmósfera como inquietantemente tranquila, como si todos supieran que había ocurrido algo serio, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Cuando un reportero gritó, «¿Está bien el príncipe?», un asistente simplemente respondió, «Está con su familia». Esas palabras fueron suficientes para encender una ola de especulación. Las redes sociales estallaron. Miles de publicaciones aparecieron en minutos. «Oren por el príncipe Guillermo», decía un mensaje. Otros hicieron comparaciones con emergencias reales pasadas, señalando cómo las cancelaciones repentinas a menudo han precedido a los principales anuncios. El público, tanto curioso como preocupado, sintió la misma inquietud que una vez rodeó otras tragedias reales. ¿Podría la historia estar repitiéndose? ¿Dentro del palacio? Fuentes revelaron más tarde que los teléfonos sonaban constantemente. Las reuniones fueron pospuestas. Se contactó a los miembros de la familia. No había risas, ni movimiento, solo un aire de ansiedad que pesaba en cada pasillo. Un informante lo describió como un día que detuvo el tiempo. El príncipe, conocido por su calma bajo presión, según los informes, se retiró a aposentos privados, inalcanzable incluso para sus asesores más cercanos. La cancelación fue más que un cambio de horario inesperado. Era una señal. Algo había interrumpido el ritmo constante de la vida real, algo lo suficientemente poderoso como para hacer que un futuro rey se retirara de la vista pública. Mientras los periodistas reconstruían fragmentos de información, la historia real permaneció oculta detrás de muros de piedra y puertas cerradas. ¿Qué había sucedido dentro de ese palacio esa mañana? ¿Qué podría haber sacudido tan profundamente al príncipe Guillermo? El misterio estaba lejos de terminar, y el silencio solo lo hizo más fuerte. Dentro de las paredes del palacio, mientras el mundo exterior bullía de especulaciones, la atmósfera dentro del palacio de Kensington se volvió insoportablemente tensa. Detrás de la gran fachada de piedra, donde el sonido de la ciudad se desvaneció en el silencio. La casa real estaba en crisis. Los teléfonos sonaban, las puertas se cerraban suavemente y las voces se bajaban a susurros. Algo serio se había desarrollado y solo un puñado de personas sabían toda la verdad. ¿Qué podría haber causado tal secreto en una familia acostumbrada al escrutinio global? ¿Qué era tan delicado que exigía silencio total incluso de los ayudantes más confiables? Fuentes describieron más tarde el estado de ánimo de esa mañana como escalofriantemente tranquilo. Se vio al secretario privado del príncipe Guillermo caminando de un lado a otro por el largo pasillo, con el teléfono pegado a la oreja. Se decía que la duquesa de Cambridge, aunque no vista por el público, estaba cerca, ofreciendo consuelo entre bastidores. El personal, que normalmente se movía con precisión ensayada,
ahora parecía incierto, vacilante. Incluso los guardias del palacio, estoicos como siempre, parecían estar un poco más rectos, conscientes de que algo se estaba desarrollando más allá de su mando. Dentro de uno de los salones privados se había convocado una reunión urgente. Los ayudantes principales se reunieron alrededor de una mesa antigua donde se habían tomado decisiones que dieron forma a la monarquía durante generaciones. El aire estaba cargado de tensión. Un mensajero real había entregado noticias preocupantes tan personales que no se compartirían con la prensa. Aquellos que lo escucharon supieron al instante que esto no era una cuestión de programación o protocolo. Era familia. Era dolor. Pero ¿cuáles eran las noticias? ¿Estaba relacionado con la salud del rey, que había sido objeto de silenciosa preocupación en los últimos meses? ¿O involucraba a otro miembro de la familia real, alguien cuyas luchas habían estado ocultas durante mucho tiempo al ojo público? El palacio ha resistido muchas tormentas a lo largo de las décadas, desde abdicaciones hasta escándalos. Pero este momento se sintió diferente. No era político. Era profundamente humano. Según los informes, el príncipe Guillermo tomó la llamada él mismo. Los testigos dicen que escuchó en silencio, su expresión ilegible, su mano agarrando el teléfono. Cuando terminó la conversación, permaneció sentado durante varios momentos, mirando por la ventana hacia los jardines del palacio. No se dijeron palabras. Fue entonces cuando tomó la decisión de retirarse de su compromiso público. El deber esperaría. La familia era lo primero. Mientras tanto, el equipo de comunicaciones real se apresuró a contener la situación. Cada palabra de la declaración oficial fue sopesada cuidadosamente. La frase asunto familiar privado fue elegida no solo por su vaguedad, sino también por su protección. El palacio sabía que el mundo exigiría respuestas. Sin embargo, revelar demasiado solo invitaría a la intrusión en una realidad ya dolorosa. A medida que avanzaba el día, los reporteros acamparon afuera de las puertas del palacio. Los helicópteros volaban en círculos. Sin embargo, dentro del palacio, el ambiente seguía siendo solemne. Las comidas quedaron intactas. Las reuniones fueron canceladas. Los pocos miembros del personal que hablaron más tarde describieron el día como uno que nunca olvidarían. El día en que el palacio se volvió más silencioso de lo que había estado en años. Y aún persistían las preguntas. ¿Qué podría haber llevado al futuro rey a una angustia tan visible? ¿Qué verdad era demasiado pesada para que la corona la soportara en público? El silencio dentro de esos muros del palacio no se trataba solo de privacidad. Se trataba de protección. Algo sagrado, algo profundamente personal estaba sucediendo, y el mundo apenas comenzaba a sentir su magnitud. La devastadora noticia familiar. Al mediodía, el misterio que rodeaba la desaparición del príncipe Guillermo de la vista pública había alcanzado un punto álgido. Los medios de comunicación especularon sin cesar, pero dentro del palacio, la verdad ya había sido dicha, y era mucho más devastadora de lo que nadie fuera de esas puertas podría haber imaginado. La llamada telefónica que lo había cambiado todo llevaba consigo el peso del dolor. No era político, no era ceremonial, era personal, desgarrador y profundamente humano. Un miembro de la familia, alguien cercano al corazón del príncipe, había enfermado gravemente. Los informantes reales revelaron más tarde que la llamada provino de un médico privado, uno en el que la Casa Real
había confiado durante décadas. El tono del mensaje fue serio, urgente y definitivo. En el momento en que el príncipe Guillermo escuchó las palabras, el tiempo pareció detenerse. ¿Qué haces cuando el deber choca con la emoción? ¿Cómo sigues saludando, sonriendo y pronunciando discursos cuando tu corazón se está rompiendo por dentro? Para un hombre entrenado para equilibrar la humanidad con el protocolo, este fue el momento que separó esos mundos. La reacción inmediata del príncipe fue de incredulidad. Según los informes, se levantó de su asiento y le pidió al mensajero que repitiera la información, esperando de alguna manera que hubiera sido un error. Pero no lo fue. Los detalles eran claros. La condición de un pariente cercano había dado un giro repentino, y el palacio se estaba preparando para lo peor. Los que estaban en la habitación describieron el aire como pesado, lleno de un silencio que parecía casi sagrado. El heredero al trono, conocido por su compostura y fortaleza, era repentinamente solo un hijo, un hermano y un hombre confrontado con la pérdida. Mientras la nación se preguntaba por qué el príncipe había desaparecido de sus deberes reales, Guillermo ya estaba en camino para estar con su familia. Su convoy salió silenciosamente por una puerta lateral, evitando a la prensa. Las cámaras continuaron grabando afuera de la entrada principal, sin darse cuenta de que la historia se estaba desarrollando a kilómetros de distancia en privado. Un testigo recordó más tarde haber visto el vehículo del príncipe pasar a toda velocidad en casi total silencio. Las ventanas oscurecidas, el ambiente sombrío. Dentro del hospital, la escena era igualmente tensa. La seguridad se reforzó discretamente. Los miembros de la familia llegaron por separado para evitar llamar la atención. La gravedad de la situación era inconfundible. A la familia real, a pesar de toda su riqueza y poder, se le recordó una vez más que incluso la corona no puede protegerlos del dolor de la fragilidad humana. De vuelta en el palacio de Kensington, se instruyó al personal para que no hablara con los medios de comunicación. La declaración emitida esa mañana, un asunto familiar privado, fue la única comunicación permitida, pero la falta de información solo alimentó la especulación pública. ¿Era el rey? ¿Era alguien más dentro del círculo real? Y lo más importante, ¿volvería el príncipe a la vida pública pronto? Al caer la noche sobre Londres, el palacio permaneció oscuro y silencioso. Las puertas estaban cerradas, la bandera inmóvil y las calles inquietantemente silenciosas. Para aquellos que observaban en todo el mundo, una cosa era segura. La devastadora noticia que llegó al príncipe Guillermo esa mañana lo había cambiado todo. Detrás de los títulos reales y la imagen pública, el hombre destinado a ser rey estaba viviendo uno de los días más dolorosos de su vida. La carga de un hijo en los tranquilos aposentos del hospital. El peso de la realeza se desvaneció en el fondo. No había fotógrafos, ni multitudes vitoreando, ni deberes ceremoniales, solo silencio, preocupación y el sonido de pasos constantes que resonaban por los pisos pulidos. El príncipe Guillermo, una vez la imagen de compostura y control, ahora llevaba la carga tanto de un hijo como de un futuro rey. La devastadora noticia familiar había atravesado la armadura de la vida real, recordando al mundo que ni siquiera los herederos al trono se libran del dolor. Pero, ¿cómo enfrenta un hombre nacido en el deber un momento de impotencia? ¿Cómo lleva un príncipe un dolor privado bajo la mirada del mundo? Aquellos cercanos a la familia real
Dijeron que Guillermo permaneció junto a la cama de su ser querido durante horas. Los médicos entraban y salían silenciosamente, con expresiones solemnes. El personal ofreció té y consuelo, pero las palabras se sintieron sin sentido. El peso del legado pesaba sobre los hombros del príncipe. No solo estaba de luto, sino que ya estaba pensando en el futuro, en su padre, en la institución que algún día lideraría. ¿Era justo que un hombre ni siquiera pudiera llorar sin que la sombra de la corona lo siguiera? Se dice que durante esas largas horas, Guillermo reflexionó profundamente sobre la fragilidad de la vida. La monarquía construida sobre la ceremonia y la tradición a veces puede parecer atemporal e inquebrantable. Sin embargo, momentos como este exponen su humanidad. Detrás de cada título hay una persona, un hijo que se preocupa, un esposo que teme, un padre que debe mantenerse fuerte para sus hijos. Aquellos que han visto a Guillermo en privado lo describen como profundamente dedicado a su familia. Sus hijos, Jorge, Carlota y Luis, son el centro de su mundo. Su esposa, Catalina, ha sido su ancla. Pero incluso las anclas pueden sentir el tirón de la tormenta. Los historiadores reales a menudo establecen paralelismos entre Guillermo y su difunta madre, la princesa Diana. Al igual que ella, lleva un corazón abierto, un sentido de empatía que a veces entra en conflicto con la moderación real. Mientras el príncipe estaba sentado en silencio en el hospital ese día, muchos creen que los recuerdos de Diana inundaron su mente, su compasión, su fortaleza y su pérdida prematura. Podría ser que en este momento de incertidumbre sintiera una vez más el dolor de perderla. ¿Ese recuerdo influyó en cómo manejó esta nueva ola de dolor? De vuelta en el Palacio de Kensington, los asesores debatieron cómo seguir adelante. Algunos instaron a la publicación de más información para calmar la creciente tormenta mediática. Otros insistieron en la privacidad, advirtiendo que el hambre de respuestas del público podría convertir la tragedia en un espectáculo. Guillermo, sin embargo, dejó clara su decisión. La familia primero, el deber después. Esas fueron las mismas palabras que Diana había pronunciado una vez, y ahora su hijo las estaba viviendo. A medida que pasaban las horas, el príncipe finalmente salió del hospital hacia el aire fresco de la noche. Las cámaras se habían reunido cerca, pero a ninguna se le permitió acercarse. Bajó la cabeza, su expresión ilegible, y entró en el coche que esperaba. Era una imagen que decía mucho. Un hombre dividido entre dos mundos. Un príncipe agobiado por el dolor, pero atado por la responsabilidad. Esa noche, cuando las luces del palacio se atenuaron y la ciudad se quedó en silencio, una verdad quedó clara. Detrás de la grandeza de la corona, late el corazón de un hombre que siente, que ama y que lleva la pesada carga de ser, a la vez humano y real. Para el príncipe Guillermo, esa carga nunca se había sentido más pesada que ahora. La reacción del público. Cuando las puertas del palacio permanecieron cerradas por segundo día, el silencio se volvió ensordecedor en toda Gran Bretaña. Los presentadores de televisión repitieron la misma línea. El príncipe Guillermo ha cancelado todos los próximos compromisos debido a un asunto familiar privado. Pero para entonces, esas 5 palabras habían desatado una tormenta de especulación. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de esta crisis? ¿Estaba la salud del rey en declive? ¿Había golpeado la tragedia una vez más a la casa real, o algo aún más profundo se estaba desarrollando detrás de esas paredes vigiladas?
El mundo quería respuestas. Las cámaras se alinearon fuera del Palacio de Kensington en el castillo de Windsor. Sus lentes apuntaban a cada sombra, cada vehículo, cada movimiento del personal. Las cadenas de noticias repitieron imágenes de la última aparición pública del príncipe, analizando sus expresiones fotograma a fotograma. ¿Se veía cansado?, preguntó un comentarista. ¿Era eso una señal de preocupación?, cuestionó otro. En ausencia de hechos, incluso el silencio se convirtió en una pista. Las redes sociales explotaron con teorías. El hashtag Can oren por Guillermo comenzó a ser tendencia en cuestión de horas, seguido de una ola de mensajes de fanáticos reales en todo el mundo. Algunos enviaron oraciones y sinceras palabras de apoyo. Otros especularon salvajemente, convencidos de que la familia real estaba ocultando algo monumental. En 24 horas, millones estaban mirando y esperando. La atención del mundo se había desplazado por completo al heredero al trono y al misterio que rodeaba su repentina desaparición de la vida pública. Mientras tanto, los reporteros estacionados cerca del palacio describieron una quietud inusual. El personal, a menudo educado y hablador, evitaba las cámaras. Las entregas iban y venían en silencio. Incluso los guardias reales, famosos por su compostura, parecían tensos. Un periodista veterano susurró en su micrófono: «He cubierto a la familia real durante más de 30 años, y nunca había visto un cierre como este». En Westminster se pidió a los miembros del Parlamento que hicieran comentarios. Algunos instaron a respetar la privacidad de la familia. Otros admitieron su preocupación, señalando que cualquier interrupción en los deberes reales a menudo indica algo significativo. Los medios de comunicación internacionales, desde Washington hasta Sydney, retomaron la historia, amplificando la tensión. Todos querían saber dónde estaba el príncipe Guillermo y qué había sacudido tan profundamente a la monarquía. Luego vino la primera fotografía. Una imagen granulada capturó el auto del príncipe entrando en una propiedad privada en Norfolk. Las ventanas estaban polarizadas, los rostros ocultos, pero el público tuvo su primer vistazo de movimiento. Las teorías se reavivaron instantáneamente. ¿Estaba visitando a un miembro de la familia? ¿Estaba la duquesa con él? ¿Qué significaba esto para los próximos eventos reales? A pesar de todo, el palacio mantuvo su silencio. Cada solicitud de comentario fue recibida con la misma respuesta: «No proporcionaremos más detalles en este momento». Pero ese silencio solo hizo crecer el misterio. Los comentaristas reales recordaron al público que la moderación de la familia a menudo oculta los dolores más personales. Compararon este momento con los días previos a que el mundo se enterara del trágico accidente de la princesa Diana, cuando la confusión y el miedo se apoderaron de una nación desesperada por la verdad. Al final de la semana, la historia había llegado a todos los rincones del mundo. Multitudes se reunieron fuera de las residencias reales, sosteniendo velas y notas de simpatía. Los presentadores de televisión hablaron en voz baja como si estuvieran preparando a la nación para malas noticias. La incertidumbre era insoportable. Las personas que adoraban al príncipe Guillermo ahora estaban mirando, orando y esperando, sabiendo que lo que había sucedido no era meramente una cuestión de protocolo. Algo había tocado a la familia real en su nivel más profundo, y el mundo entero podía sentir el peso de ello. Silencio y apoyo.
Mientras el mundo especulaba, la familia real hizo lo que siempre ha hecho mejor. Se retiró al silencio. Durante días no llegó ninguna palabra oficial del palacio. La bandera sobre Kensington permaneció inmóvil y cada puerta permaneció cerrada. Los reporteros esperaron bajo la lluvia, esperando una pizca de tranquilidad. Pero nada llegó dentro. La familia se reunió en unidad privada, eligiendo la fuerza silenciosa sobre la exhibición pública. Pero, ¿qué significaba ese silencio? ¿Era protección o era dolor? ¿Estaba la monarquía protegiendo la verdad o simplemente tomándose un tiempo para llorar? Entonces, sin previo aviso, la duquesa de Cambridge apareció en público por primera vez desde que se conoció la noticia. Vestida de negro simple, salió brevemente para asistir a un servicio religioso privado. Su expresión era tranquila pero solemne. Ofreció una pequeña sonrisa a la multitud. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente, una de agotamiento, una de emoción cuidadosamente mantenida en su lugar. Las cámaras destellaron, se gritaron preguntas, pero ella no dijo nada. Su silencio, más poderoso que las palabras, le dijo al mundo todo lo que necesitaba saber. Algo serio estaba sucediendo y la familia estaba unida para superarlo. Dentro del palacio, las fuentes describieron un ambiente de oración y reflexión. Según los informes, el príncipe Guillermo había pasado largas noches hablando con su padre y con asesores cercanos, equilibrando el deber con la emoción. Cada decisión ahora tenía un peso simbólico. ¿Podría continuar cumpliendo con sus obligaciones reales mientras atendía el dolor familiar? ¿Arriesgaría la monarquía a revelar demasiado? ¿O elegiría la dignidad a través de la discreción? Estas eran las preguntas que resonaban dentro de las mismas paredes del palacio. Mientras tanto, la respuesta del público estaba cambiando. Lo que comenzó como especulación se había transformado en empatía. En todo el Reino Unido, los líderes de la Iglesia pidieron oraciones por la familia real. Fuera de Windsor, la gente dejó flores y mensajes escritos a mano. «Estamos con ustedes», decía una nota. «La familia primero», decía otra. Incluso los críticos reales más duros suavizaron su tono. Por un momento, la monarquía ya no era una institución, era una familia que soportaba un dolor en plena vista del mundo. En medio del silencio, surgió una declaración rara, no del palacio directamente, sino de un amigo cercano de la pareja que habló en voz baja con la prensa. La fuente dijo: «Se están enfocando en su familia en este momento. La prioridad del príncipe son sus seres queridos, y la duquesa es su mayor fortaleza». Las palabras, aunque breves, resonaron profundamente. Para muchos, fue un recordatorio de que detrás de cada título hay un corazón humano. Al caer la noche, las luces del Palacio de Kensington parpadearon contra el cielo oscuro de Londres. La ciudad exterior estaba viva con susurros, pero dentro de la familia real permaneció firme, aferrándose a la fe y la unidad. Sin conferencias de prensa, sin entrevistas, sin aclaraciones, solo presencia, amor y apoyo. En ese silencio, la nación vio algo que no había visto en mucho tiempo. Una familia real unida, no por el deber o la tradición, sino por el simple poder tácito de estar juntos cuando el mundo está mirando. El futuro de la corona. A medida que pasaban los días y el mundo esperaba respuestas, una verdad comenzó a emerger. Este momento dejaría una marca duradera en la monarquía británica. Tras bambalinas,
El príncipe Guillermo estaba entrando silenciosamente en una nueva fase de responsabilidad. La crisis que había sacudido a la familia real no solo había revelado su humanidad, sino que también había puesto a prueba los cimientos mismos de su fuerza. La pregunta ahora permanecía en el aire. ¿Cómo cambiaría esto el futuro de la corona? Los historiadores reales a menudo dicen que cada generación de monarcas enfrenta un momento decisivo, una tormenta que remodela su propósito. Para la reina, fue la trágica pérdida de Diana en la prueba de la confianza pública. Para el rey Carlos, ha sido el desafío de modernizar la tradición preservando la dignidad. Y para el príncipe Guillermo, este fue ese momento, la colisión del dolor familiar y el deber real. ¿Podría llevar ambos con gracia? ¿Podría proteger la privacidad de su familia manteniendo la fe de una nación observadora? Aquellos que lo vieron en los días que siguieron hablaron de un hombre transformado. La sonrisa fácil y la postura relajada habían dado paso a una nueva gravedad, una tranquila determinación que parecía hacer eco de la firmeza de su padre en la compasión de su madre. Los asesores lo describieron como profundamente reflexivo, pasando largas horas en discusión sobre la dirección de la monarquía, sobre el papel de la transparencia y sobre cómo la familia real debe evolucionar en una época en la que el silencio ya no los protege del escrutinio público. Catalina, siempre el pilar a su lado, desempeñó su papel con gracia. Su compostura durante las apariciones públicas recordó al mundo la fuerza silenciosa que define a la verdadera realeza. Juntos se erigieron no solo como pareja, sino como símbolos de una monarquía que se adapta al dolor y a la resiliencia por igual. Sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿fortalecería este dolor privado su vínculo con el público o crearía distancia entre la corona y el pueblo al que sirve? El palacio, consciente de la creciente curiosidad, finalmente emitió una breve declaración. Agradeció al público su compasión y comprensión, y confirmó que el príncipe y su familia se estaban centrando en la recuperación y la reflexión. Aunque no se dieron detalles, el tono fue amable, casi humilde. Fue un recordatorio de que incluso el poder tiene sus límites y que incluso los reyes y las reinas deben inclinarse ante las incertidumbres de la vida. En las semanas que siguieron, algo notable comenzó a suceder. El público, en lugar de exigir respuestas, comenzó a unirse a la familia real. Los periódicos que antes criticaban, ahora ofrecían palabras de empatía. La historia pasó del escándalo a la fuerza, de la sospecha a la solidaridad. La nación estaba presenciando no la caída de una monarquía, sino el renacimiento de su humanidad. Y así, mientras las luces del Palacio de Buckingham brillaban suavemente contra la noche de Londres, el futuro de la corona parecía a la vez frágil y fuerte. Una paradoja mantenida unida por la fe, la familia y el amor. En ese silencio, en ese dolor, el príncipe Guillermo había encontrado su momento decisivo. La carga de la corona nunca había sido más pesada, pero tampoco su propósito había sido más claro. Al final, lo que comenzó como una cancelación repentina se convirtió en un momento que reveló el corazón detrás de la corona. La silenciosa retirada del príncipe Guillermo del centro de atención recordó al mundo que incluso los reyes en espera sangran, temen y lloran. A través del silencio y el dolor, la familia real mostró que la fuerza no se encuentra en la ceremonia, sino en la compasión y la unidad. El público, una vez lleno de curiosidad, se volvió en cambio hacia la empatía, permaneciendo no ante la realeza, sino ante una familia que soportaba la pérdida.
A medida que pase el tiempo, el misterio de esos días puede desvanecerse, pero la imagen de un hijo que lleva tanto una corona como una cruz permanecerá. Quizás así es como se ve el verdadero liderazgo. No la perfección, sino la humanidad bajo presión. La tormenta ha pasado, pero sus lecciones resonarán en los pasillos de la historia, y para el futuro rey fue un recordatorio de que las mayores batallas a menudo se libran en silencio.